Buenas tardes, profesora. Esta charla tratará sobre la economía de plantaciones y la independencia de Haití. Introducción. La revolución haitiana fue indudablemente una de las revoluciones más importantes y radicales que se dieron, porque fue de hecho la primera que se originó en América Latina o en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de su evidente relevancia y originalidad, lamentablemente ha sido escasamente estudiada por la historiografía tradicional de Occidente y latinoamericana. Se ha pasado sobre ello, eh, se ha dejado de lado, creo que no se ha realmente valorizado, siendo tal vez como es la primera revolución que se dio o la primera nación que se independiza. Debería ser el valor, ya que a partir de esta independencia es que se dan las demás. También se impulsa lo político, lo económico. Es un proceso que se lleva adelante a través de... La revolución haitiana fue la primera y la única revolución de esclavos triunfante en el mundo y el primer proceso independentista de América Latina. Sin embargo, debido a la cosmovisión racista, eurocentrista, hegemónica en el mundo intelectual occidental y latinoamericano, su historia ha sido virtualmente acallada y olvidada. En este trabajo nos proponemos correr este manto de silencio y abandonar dicho proceso estudiando especialmente las características de Saint-Domingue, Haití pre-revolucionaria. Analizamos la conquista de la isla por parte de los españoles y franceses y nos centramos particularmente en el antiguo régimen colonial, desmenuzando su estructura social, económica y política. Nos interesa señalar las contradicciones existentes en dicho orden social, que giraban en torno a la esclavitud, al racismo y al colonialismo, y que enfrentaban a los distintos sectores de la isla. La administración colonial, los blancos plantadores, los blancos pobres, los hombres libres de color y los esclavos afrodescendientes. Así, Saint-Domingue era una bomba de tiempo, lista para estallar. Una bomba que finalmente explotó cuando la influencia de la Revolución Francesa agitó la isla. De esta manera, nos interesa señalar la compleja confluencia de causas internas y externas que dieron nacimiento a la Revolución de Haití y el origen de las contradicciones que marcaron el ritmo y el rumbo del proceso durante su desarrollo. Como consecuencia de la Revolución Francesa, toda la isla de la Española se vio sumida en una situación de extrema violencia. En poco tiempo, los grandes plantadores blancos de la parte francesa se verían desposeídos de sus propiedades y del control del territorio. Es decir, que todo lo que tenían lo empezaron a perder. Al mismo tiempo, en la parte española de la isla, los colonos tuvieron que hacer frente a una serie de acontecimientos inesperados y traumáticos como la cesión a Francia en 1975, las invasiones haitianas de 1801 y 1805 y la dura lucha de 1805 a 1809 para expulsar a los invasores. La violencia y los duros enfrentamientos quedarían grabados en la memoria de los dominicanos y serían fielmente transmitidos al resto de las colonias españolas en América por la mayor parte de las cerca de 125.000 personas que entre 1795 y 1810 abandonaron la isla. A diferencia de lo ocurrido en las 13 colonias y de lo que ocurrirá en la América española, la independencia de Haití sería mucho más un acontecimiento de profundas repercusiones sociales que políticas. Mientras Francia se debatía entre la república y la autocracia, en Haití el alzamiento negro se inició, al proclamar una reivindicación en la sociedad, en especial su libertad.
Esto se consideró como la primera revuelta de los esclavos y con ello los dueños de las plantaciones pensaron que la producción se detendría si se les otorgaban a los negros estos privilegios. Aunque el gobierno francés de 1792 les concedió la ciudadanía a aquellos hombres de color, la libertad estaría más lejos de lo que esperaban. Tal pronunciamiento generó una oposición en los blancos burgueses y blancos artesanos de la isla, quienes tuvieron que aceptar en 1794 la decisión de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. El general negro Toussaint Louverture, que durante las guerras entre Gran Bretaña, España y Francia participó en las bandas españolas y luego en las francesas con el fin de expulsar a los británicos de la isla, vio su objetivo de liberar a los esclavos cada vez más lejos. Luego de varias batallas y estrategias militares para la expulsión de los británicos de la isla, esto lo Esto se logró a mediados de 1798, pero las hostilidades entre los mulatos y los esclavos continuaron. Jacques Dessalines y Henri Christophe se unieron a Louverture contra las tropas francesas de Napoleón, al mando del general Charles Victor Emmanuel Leclerc. Se reconquistó la isla para los franceses y Louverture fue capturado y en 1802 enviado a Francia y enjuiciado por Napoleón. Al morir Louverture en Besançon en 1803, su lugar como general de las tropas rebeldes esclavistas lo tomó Dessalines, quien derrotó a los franceses en la sangrienta batalla de Vertières y proclamó la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Eh, Ahora hablaré sobre la economía de plantaciones de Haití. El caso de Haití fue diferente. La interacción de plantaciones de esclavos se dio de forma orgánica, pues los dueños de plantaciones decidieron voluntariamente ceder a los esclavos terrenos agrícolas para el consumo de alimentos familiares y el consumo de la plantación simultáneamente. Las ideas detrás de la generosa oferta era desarrollar en el esclavo un sentimiento de pertenencia a la plantación, permitiendo cultivo propio, familia y acceso al mercado de los excedentes. También se evita el ascetismo y el cimarronaje, males endémicos de la sociedad esclavista. Las plantaciones de Haití dieron paso a lo que Sidney Mink ha llamado proto-campesinos, y Murray se ha referido como campesinos embrionarios. El proceso de surgimiento de un campesinado se aceleró con la destrucción de las plantaciones y la legislación antiesclavista de la Revolución. El acceso a la tierra no fue un problema para los afanchis, muchos de los cuales eran propietarios antiguos dueños de los esclavos y prósperos empresarios, pero para los ciudadanos recién salidos de la esclavitud, la tierra era la expresión de su propia libertad. De ahí que la política que repartieron de tierra de Pétion de 1807 a 1818 y de Bayer de 1818 a 1843 fue tan importante. Fue un proceso de afirmación del acceso a la pequeña propiedad libre, haciendo cada vez más difícil la vuelta atrás al sistema de plantaciones. La nueva clase dominante haitiana, después de la revolución y la independencia, apoyó una política de recrear la plantación como una forma de generar capital para el nuevo Estado. Lo que se creó fue una contradicción entre los deseos de la clase dominante por exportar azúcar, café, algodón y otros productos de alta demanda en Europa, y el campesinado más interesado en su producción de subsistencia. En este sentido, Jean Casimir plantea que la historia de Haití puede ser comprendida como una confrontación entre la plantación y la contraplantación. Reiterando, en Haití podemos señalar que se dio un proceso casi orgánico de transición entre la plantación esclavista y el surgimiento de un campesinado. Las propias plantaciones impulsaron un proceso de campesinización, proveyendo lotes de tierra a los campesinos para que produjesen en su tiempo libre para su familia, y los excedentes podían ser comercializados, permitiendo el desarrollo de una relación con el mercado y la posibilidad de acumulación de un cierto capital. No fue la bondad de los dueños de plantaciones lo que permitió acceso a la tierra a los esclavos, fue la idea de que el esclavo se arraigara en la plantación
creando una familia y sembrando en su propio mundo. Fue de la plantación que surgió esta idea de convertir al esclavo en campesino. El campesinado afrocriollo y descendiente de migrantes canarios se afianzó durante los siglos XVII y siglo XVIII y sobrevivió las plantaciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Así nos encontramos en la experiencia histórica dominicana, el desarrollo de una economía de plantaciones que se desarrolló como una economía de enclave y en la cual propició la incorporación del campesinado local en su primer periodo de expansión. Se dio un proceso tímido de semiproletarización del campesinado, el cual fue sustituido en las subsecuentes etapas de la producción azucarera por migrantes provenientes de las Islas Vírgenes, Puerto Rico y de Haití. Pero curiosamente, como señala Turix, el siglo XIX fue el siglo del pues los rubros de producción campesina tuvieron un periodo de expansión, logrando superar la crisis de producción tabaquera e impulsar la producción del café y el tabaco. Indudablemente fue el azúcar la piedra angular de la prosperidad colonial, ya que dicho producto era uno de los más codiciados en Europa, cotizando a altísimos precios en el mercado, y Saint-Domingue rápidamente se convirtió en la exportadora de 2/3 del azúcar mundial. Así, por ejemplo, en 1975 la colonia producía y vendía aproximadamente 90 millones de libras de azúcar, y para 1789 la cifra había pasado largamente los 140 millones de libras por año. Asimismo, también producía otros cultivos importantes como café, añil, índigo, café y algodón. Pero por supuesto, dicha prosperidad no se basó solamente en la competitividad comercial de sus materias primas, sino en el sistema de producción, el esclavismo. Como hongos surgieron plantaciones modernas, racionalmente organizadas, con cientos de esclavos que tapizaron el montañoso territorio colonial. Este sistema fue lo que permitió una acumulación originaria de capital y un asalto cualitativo en la producción, el cual indudablemente mediante el trabajo libre hubiera sido imposible de dar. Así, para fines de la década del 80 existían en la colonia, según Torcuato Di Tella, alrededor de 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café, 3.100 de índigo, 673 de víveres y casi 800 ingenios de azúcar, 12 en los cuales trabajaban más de 480.000 esclavos. Conclusión. La revolución haitiana fue de mucho valor por ser la primera nación latinoamericana en separarse. Sus actores principales y sus intereses marcaron las líneas fundamentales del proceso. Las consignas de libertad e igualdad surcaban la colonia, pero lo hacían cargadas de un particularismo racista y clasista que las vaciaba de contenido. Los esclavos, aprovechando el caos reinante, entraron finalmente en escena mediante una rebelión masiva en pos de la libertad. Esta insurrección de miles de esclavos enardecidos agitó el orden social de la isla, y fue a partir de ese momento que el proceso cambió su curso para siempre. Serán ellos y sus ideales de igualdad y libertad universal las que marcarán de ahí en más el rumbo de la revolución.